vamos a componer la animación del personaje que hemos hecho para convertirla en un loop. Para ello he creado esta composición, que ya es de 1080 a 1080, que va a ser la composición final de nuestro loop. Aquí he titulado composición para loop. Va a tener una longitud de 5 segundos, creo que es lo que quiero que dure la animación, ¿no? Que es una buena duración para un GIF. Vamos a aprovechar que After nos da un espacio tridimensional, aunque nuestras capas sean bidimensionales, tenemos un espacio en el que le podemos dar profundidad a nuestra capa, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro personaje saque por aquí la mano, le va a caer ese chorrito de café, salpica la gotita, se lo bebe mientras va yéndose hacia atrás y acabe en ese cuadradito, ¿vale? Mirad, lo vamos a hacer así, a cerrarlo todo bien, que veamos cómo queremos que acabe, ¿vale? ¿Por qué ahí? Porque cuando sale la taza, vamos a ver, ahí está, cuando sale la taza lo va a tapar, ahí está, perfecto, ahí ya lo está tapando. Entonces en ese momento es el momento perfecto para empezar el loop, ya que acaba esta animación, la tapa la animación siguiente y por consiguiente comienza el loop. Me traigo pues la animación nuestra que hemos hecho aquí, personaje completo, V01, Rictos. De acuerdo, pues aquí la tenemos, como veis es muy grande. Voy a darle aquí a Toggle Switch Modes para activarle esta casilla de aquí y poder, si le doy a posición, como veis, ahora me aparece aquí esta capa de la profundidad de campo. Voy a decirle que quiero que empiece, vamos a ver, vamos a cortar por aquí, yo creo, para que justo saque la taza y caiga el chorrito de café. Así que cortamos aquí, este me lo traigo aquí, este lo pego aquí y esta capa la voy a emparentar con esta primera. Entonces ahora ya voy a decirle que la escala sea 100 y vamos a modificar la posición de profundidad. Voy a moverlo, vamos a ver, queremos que en este punto de aquí la taza ocupe todo el espacio de este recuadro. Ahí estaría, ¿vale? Perfecto, menos 673. Pues entonces vamos a darle todavía más. Algo así. Menos 850. De acuerdo. Me vengo aquí. Voy a darle ahí a la posición. Y vamos a ponerle aquí a 0. No lo vemos porque estoy un frame por delante, pero ahora sí lo vemos. Y lo echamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Vamos allá. Un poquito hacia arriba, ya lo vamos teniendo en el punto que queremos. Un poquito más atrás. Seguimos mandándolo más hacia el fondo. Subimos un pelín, yo creo que aquí ya lo tendríamos. Vale. Vamos a ver que tenemos que echarlo aún un poquito más, porque este es el punto en el que nosotros necesitamos que cubra la taza y no lo está haciendo. Vale, así que mira, lo vamos a hacer en dos partes. Primero aquí. Vale, ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos la tacita, voy a darle uno más, cubriendo todo, justo ahí caería el chorrito. Voy a hacer aquí una marca. Y aquí lo que voy a hacerle es moverlo hacia la izquierda para que se salga de plano. Entonces ahora veamos. Vamos a verlo. Cómo entra en plano. Bebe de su taza y se marcha hacia el fondo. Vamos a decirle a todo easy is, porque como veis aquí a mí personalmente me gustaría que fuera un poquito más lento, porque fijar qué pequeño es ya cuando está bebiendo de la taza. Así que vamos a venir a nuestra curva, vamos a darle aquí para verlas todo, que no las enmarque bien. Vale, y vamos a hacer algo así, más o menos. Un poquito por aquí también, a ver qué tal. Ese me lo cargo. Vale.
lo quiero un poquito más cerca todavía. Algo así. Volvemos aquí, cerramos el Graph Editor, ya lo tenemos dentro de su cuadrito. Como viendo la animación ahora parecía un pelín rápido, no me termina de convencer, lo que voy a hacer va a ser alargarla hasta el segundo 5. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mirar, vamos a coger el último punto de aquí, de la capa de abajo, quizá lo estiraremos un poquito, vamos a ver cuando suba la mano, lo dejamos hasta el final, cortamos el último frame, ¿vale? Lo voy a poner aquí abajo para que esté en escalera y vamos a hacer lo siguiente, vamos a congelar este frame para que dure hasta el final, vamos a decirle time freeze frame. Como aquí no necesitamos un loop porque lo va a tapar el siguiente personaje que entre, pues vamos a dejarlo tal que así, ¿vale? Esta nueva capa también está emparentada con la primera, así que lo que hacemos es arrastrar la posición hasta el final del segundo 5. Pues ahora pues todo va a ir mucho más despacito, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Mucho mejor, mucho mejor. Muchísimo mejor, sí señor. Incluso podríamos suavizar un poquito esta entrada. A ver qué tal. Mejor, me gusta.